Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva vídeo distro. Y como os había prometido hace unos días, aquí tenemos la nueva y flamante versión de Ubuntu, la 16.04 LTS, Xenial Xerus o como demonios se pronuncie. Lo único que tengo claro es que un Xerus se trata de una hermosa y probablemente deliciosa, según como la prepares, ardilla terrestre sudafricana. Así que probablemente el jefazo, el magnate de Canonical, Mark Shuttleworth, estará muy contento de contar con una ardilla compatriota como representante de esta nueva versión de Ubuntu, que además es LTS, como os decía, con lo cual va a ser una con la que probablemente muchos de vosotros estaréis ligados durante bastante tiempo. Vamos a analizar como de costumbre esta videodistro y tengo que señalar antes de nada que no voy a emitir ninguna opinión en relación a las políticas de Canonical en los últimos tiempos. Para eso voy a hacer un vídeo específico, así que me voy a centrar exclusivamente en esta distribución, que además es la que ya tengo instalada en mi escritorio particular. Así que no tengo nada en contra de Ubuntu, para que lo tengáis bien claro todos vosotros. Más bien tengo cosas en contra de Canonical, lo que es bastante diferente. Bien, después de haber aclarado estos puntos de vista que son más bien ideológicos, vamos a pasar a la distro propiamente dicha, que incluye algunas cosas bastante interesantes exteriores en cuanto a cuestiones cosméticas, no demasiadas, pero sobre todo interiormente cuenta con elementos que van a dar que hablar en el futuro, que son muy interesantes y que a mí me generan ciertas dudas. Vamos a ir aclarándolo punto por punto, poco a poco en este vídeo. Vamos con lo primero de todo, que se trata del entorno de escritorio. Estamos con la última versión de Unity, probablemente la última antes de que demos paso a la siguiente versión, la número 8, que será la de por fin la convergencia total con los teléfonos y todas esas cosas. Antes de pasarnos a ese nuevo paradigma de escritorio, contamos con esta última versión de Unity, que a mí me parece que ha llegado a un nivel de perfección bastante importante y que va a ser una versión, esta de la 16.04, que nos va a dar bastantes alegrías en principio, sospecho, porque funciona muy bien, va muy fina y demuestra que con el tiempo este escritorio ha mejorado. Si recordamos las primeras versiones de Unity, aquellas en las que todavía no quedaba claro si iba a ser un escritorio para netbooks o qué, la verdad es que ha mejorado bastante y se trata probablemente, en mi opinión, de uno de los entornos de escritorio más usables y más cómodos de utilizar si nos acostumbramos a él, aunque como de costumbre esto va a gustos. Bien, vamos a ver algunas de las novedades más importantes de este escritorio. La principal, en mi opinión, en cuanto a cuestiones externas, es una chorrada como un piano. Vamos a echarle un vistazo. Para ello nos vamos a meter en Unity Tweak Tool. Esta aplicación no viene instalada por defecto, así que podéis instalarla desde el centro de software, os hablaré después de ello. Vamos a abrirla para que veáis la super novedad que nos regala esta nueva versión, que es la de poner el lanzador en la parte inferior. Maravilloso. Yo, francamente, no sé quién de vosotros le encontrará utilidad a esto, porque en mi opinión, si de lo que se trata es de poner un lanzador inferior, hay lanzadores que son 1000 veces mejores que el lanzador de Unity, que está diseñado para estar a la izquierda y que una vez que te has acostumbrado a él, tiene bastante sentido en el fondo colocarlo en este lado, sobre todo si estamos trabajando con pantallas panorámicas. Aquellos de vosotros que estéis con alguna pantalla tipo 4 tercios probablemente le encontraréis utilidad. Yo de momento no le veo mucho sentido en una pantalla panorámica incluir este lanzador en el fondo, y mucho menos este lanzador concreto. Hay Cairo, por ejemplo, otros lanzadores que cumplen una función bastante mejor y son bastante más configurables que este lanzador en posición inferior, con el que no podemos hacer nada, o sea, no se puede modificar nada en absoluto. En fin, es una opción que reclamaba gente, así que está bien que se incluya, aunque ya os digo que si esta va a ser la mayor novedad cosmética de Unity, en fin, bueno, la verdad es que contamos con algo muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Más cositas que sí que pueden ser prácticas. Por ejemplo, me gusta la adición del control de volumen del micrófono directamente desde el indicador del panel. Lo tenemos aquí y podemos controlar el volumen directamente desde aquí, no como antes que teníamos que meternos en configuración de sonido y desde configuración de sonido entrada y desde aquí regular el volumen. Ahora ya podemos hacerlo directamente desde el indicador, lo cual viene muy bien. Más cositas que tenemos así en plan cosmético, se trataría por ejemplo de esta barra
de scroll que está en el dash, muy bonita, de color blanco, perfectamente integrada en el dash, muy bien, y también la posibilidad de que los diferentes temas de escritorio se adapten en el dash. Estos botones de aquí, de maximizado y de cierre, se van a adaptar a los diferentes temas que podamos instalar, y además esos temas pueden ser bastante importantes en esta última versión, por una cosa que os diré a continuación. En cuanto a Unity, hay poquitas cosas más que sean de importancia. Si acaso, en el dash ahora mismo nos encontramos con una opción que seguramente muchos de vosotros también agradeceréis en seguridad y privacidad. Aquí en búsqueda aparece la búsqueda en línea desactivada por defecto, así que si queréis que las fuentes en línea aparezcan en el dash, vais a tener que activar esto que antes venía activado ya por defecto, ahora está desactivado. Por lo demás, como os digo, muy poquitas cosas, pocas novedades, así que nos encontramos con un Unity realmente estabilizado, con un formato ya estandarizado en el escritorio de Ubuntu y al que vosotros os encontraréis muy cómodos si sois usuarios tradicionales desde hace tiempo de Ubuntu. Bien, vamos a pasar a algunas cosillas más que son de interés. Por ejemplo, las aplicaciones que vienen en esta distribución. Lo más interesante de todo es la actualización de algunos programas críticos. Por ejemplo, Firefox, nos encontramos con la versión 45.02 en este caso. LibreOffice, ayuda acerca de LibreOffice, nos encontramos con la versión 5.122, también muy actualizada, que además viene con los iconos Breeze, lo cual le da un aspecto bastante más bonito que el que tenía antes. Ahora mismo yo lo tengo un poco modificado para que veáis cuál es la configuración que yo le doy para maximizar en la medida de lo posible el tamaño de la hoja con la que se trabaje. Así que pongo los iconos en tamaño pequeño y muevo esta barra inferior a un lateral y de esa forma me gano algunas líneas. Y además, en mi opinión, estos iconos Breeze quedan mucho más bonitos en un tamaño pequeño. El tamaño grande hay algunos que no me terminan de convencer, pero así en tamaño pequeño queda bastante aparente, así que ya no necesito hacer lo que hacía antes, que era instalar los iconos Cipher. En el momento de instalar una nueva versión era lo primero que hacía para que quedase con un aspecto un poco más bonito este LibreOffice, que por lo demás cuenta con algunas novedades interesantes. Es una versión muy actualizada, lo cual es de celebrar. Más cositas que tenemos en cuanto al software. Probablemente una de las mayores novedades de Ubuntu en este sentido sea el cambio del centro de software al nuevo Ubuntu Software, que se trata ni más ni menos que el centro de aplicaciones propio de Gnome. En cuanto a este Ubuntu Software tengo mis dudas, porque por un lado sí que es cierto que funciona a una velocidad muchísimo mayor que el anterior centro de software, lo cual viene muy bien especialmente para aquellas máquinas menos potentes que antes tenían problemas para ejecutar el centro de software, lo cual era absurdo porque se trata de un programa bastante importante, así que no podía ser que fuese tan lento. Este nuevo Ubuntu Software va mucho más ligero, pero por otro lado me da la impresión de que ha perdido algunas funcionalidades importantes. En el momento de instalar una aplicación nos vamos a ir al editor de imágenes GIMP. Esta es la pantalla donde podremos instalar apretando este botón, pero ha perdido un par de cosas. Por ejemplo, no me aparece el número de versión, eso lo primero. Tampoco es que sea una cosa muy importante, pero a mí me gustaría saber qué versión estoy instalando en cada momento. Y por otro lado, y esto sí que me parece importante, no tenemos las opciones que teníamos antes de instalar paquetes asociados a un programa. Por ejemplo, en el caso de GIMP, recordáis, si lo instalabais habitualmente, que había opciones, unas casillas que se podían marcar para instalar, por ejemplo, los paquetes de filtros de Gimp, los pinceles extra, ese tipo de cosas, ahora se van a tener que instalar de otra forma diferente y no podemos hacerlo directamente desde Ubuntu Software. Eso me parece una pérdida bastante importante, tampoco, insisto, es que sea demasiado grave, pero bueno, le quita funcionalidad a un programa que es bastante importante. Por lo demás, como os digo, sí que se nota un montón la ligereza de este nuevo Ubuntu Software, que va mucho más rápido que el anterior, y eso sí que es muy de agradecer. Ha habido una adición de un programa nuevo, que es el calendario de Gnome, que en sí no es nada interesante, es simplemente un calendario, pero quiero que veáis una cosita. Vamos a abrirlo para que observéis esto. Hago zoom para que veáis esta esquina tan horrorosa que tenemos aquí, que es uno de los viejos fallos de las aplicaciones nativas de Gnome en el entorno de Ubuntu. Se ven estas esquinas porque Ubuntu no cuenta con el renderizado en transparencia de estas esquinas, lo cual me parece horroroso y queda muy muy mal. Así que me gustaría que en algún momento pudiesen implementar alguna medida para solucionar este problema, y entre tanto, si os molesta como a mí, os recomendaría que os instalaseis otro tema de escritorio diferente que contase con esquinas. En mi caso he optado, por ejemplo, por Numix en mi escritorio, después de haber actualizado Ubuntu 16.4, para que no pueda ver de ninguna de las maneras estas esquinas blancas tan horrorosas, que es una pena
y me da un poco de dolor de ojos cuando las veo, pero por lo demás esta aplicación de calendario puede ser bastante práctica, sobre todo si contáis con algún calendario en línea tipo Google Calendar que se va a sincronizar con las cuentas en línea que tiene Ubuntu ya por defecto. Tiene Google, tiene Flickr y tiene Facebook instaladas por defecto, así que el calendario de Google se va a integrar dentro de este calendario. Así que está bien como aplicación, pero insisto, este aspecto no es de recibo en los tiempos que corren. No y no. Nos adentramos ahora en cuestiones más internas del propio sistema. En cuanto a la instalación, ha ocupado un total en la partición de sistema de 4 gigas y algo, lo cual está muy bien, aunque también es cierto que este Ubuntu 16.04 no cuenta con demasiado software instalado por defecto, algo que ya es tradición en las versiones de Ubuntu. En cuanto al consumo de memoria RAM, me estoy encontrando con bastantes movimientos. El mínimo que he visto ha sido de unos 970 megas y en general anda por los 1500 hasta casi 2 gigas, con lo cual tener cuidado si vuestras máquinas están un poquito cortitas de RAM, se va a quedar un poco justo, a no ser que siempre estéis cerrando aplicaciones para que no ocupen demasiada memoria RAM. Por lo demás, es una distribución relativamente ligera, va bastante bien, a mí me va muy rápida, pero también tengo un ordenador que es capaz de correrla. Tengo mis dudas respecto a ordenadores más pequeños, pero probablemente vaya bastante mejor que otras versiones. La verdad que no me he encontrado demasiados problemas a la hora de correr aplicaciones y me encuentro bastante cómodo con este escritorio que mejora algunas cosas a la anterior versión que tenía instalada, que era la versión 15.10. Así que en ese sentido es una mejora sustancial respecto a lo que vimos anteriormente. Y además, en una instalación fresca apenas he encontrado errores, lo cual es muy positivo y una sorpresa teniendo en cuenta que en otras versiones anteriores Ubuntu siempre daba algunos errores en los primeros días después de la salida de una nueva versión, algo que también es bastante comprensible, pero en este caso se han comedido mucho esos errores y aparecen muy de cuando en cuando esas ventanitas de aviso de error. Sí que hay algún error un poco más importante, por ejemplo, en el momento de bajar un archivo .dev para instalar una aplicación externa que no esté en el Ubuntu Software Center o Ubuntu Software. En el caso de Skype, por ejemplo, Steam, ese tipo de aplicaciones que se tienen que descargar externamente, no me funciona Ubuntu Software, con lo cual he tenido que instalar un programa extra. Os lo voy a enseñar, se trata de GDebi, no viene instalado por defecto, así que tendréis que instalarlo con un sudo apt-get install GDebi. Una vez que esté instalado este programa, simplemente con sudo gdebi y el nombre del paquete podéis instalar los paquetes .dev. Recordad que tenéis que navegar dentro del terminal, introduciros en la carpeta donde habéis descargado el paquete dev y con este sencillo comando sudo gdebi y el nombre del paquete podréis instalaros este tipo de paquetes sin ningún problema y así saltaros este error que me ha ocurrido a mí. No sé si a vosotros os ocurrirá, pero por si acaso tenedlo en cuenta como solución hasta que lo arreglen mediante una actualización que probablemente venga en los próximos días. Y si nos adentramos un poquito más en las interioridades de este Ubuntu 16.04, nos encontraremos la novedad más importante de todas, que se trata del sistema Snap. Es un tema bastante complejo, así que no le voy a dedicar demasiado espacio porque esto es una videodistro. Hablaré más en profundidad sobre ello en la entrada correspondiente a este vídeo en el blog. No lo olvidéis, tenéis un link para acceder al blog en la descripción de este vídeo. Esta paquetería Snap, este sistema Snap, es una novedad muy importante porque lo que consigue o lo que pretenden conseguir es independizarse de alguna forma de la política de versiones de Ubuntu. De esta forma, un paquete Snap funcionará en cualquier versión de Ubuntu aunque cambien las librerías del sistema. ¿Por qué consiguen esto? Básicamente porque estos paquetes Snap incluyen sus propias librerías que se aíslan del resto del sistema. En fin, hay gente que está celebrando esta idea. Yo por mi parte tengo bastantes dudas por dos razones básicas. La primera, porque necesariamente esos paquetes Snap van a ser de un tamaño gigantesco en comparación con los paquetes dev tradicionales de Ubuntu. Más que nada porque los paquetes dev no necesitan las librerías porque ya están instaladas en el sistema o el propio sistema se encargará de instalarlas. Los paquetes dev en sí son bastante pequeños. En cuanto a los paquetes Snap, por su parte, probablemente serán, y seguro que serán, mucho más grandes porque incluyen sus propias librerías. Y si no, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona, porque esta funcionalidad de Snap está integrada dentro de 16.04.
Vamos a hacer un pequeño experimento para ver cómo funcionan estos paquetes Snap, que funcionan dentro del terminal con la aplicación Snap. Haciendo un Snap Find podemos ver los paquetes que ahora mismo están disponibles en los repositorios de Ubuntu. Son muy poquitos de momento, pero probablemente en el futuro irán aumentando. Haciendo un sudo snap install podremos instalar programas. Ya veis que los comandos son muy similares a los de apt originales, los que todavía se pueden utilizar dentro de Ubuntu 16.04, que ahora mismo conviven con estos Snap. Vamos a instalar, no lo sé, ssh-tron, pide la contraseña y está descargando. Es un paquete de 5 megas que probablemente pesaría 200K en la versión dev normal y corriente. He probado a instalarme, por ejemplo, el Ubuntu Clock App y pesaba 50 y pico megas, así que es bastante exagerado. Y si probamos con otras aplicaciones, con Ubuntu Calculator App, aquí está instalándolo, 120 megas. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que es ridículamente exagerado, que es una bestialidad que una calculadora pese 120 megas. Sobre esta cosa, insisto, abriré un capítulo específico dentro del blog y enlazaré a un vídeo bastante interesante que publicó nuestro amigo Yoyo Fernández explicando cómo funciona esta paquetería de Snap en profundidad. Pero ya os digo que tengo muchísimas dudas, no solo por el tema del peso, sino por otra razón, que es el tema de la seguridad. Evidentemente, el fabricante, el desarrollador de software que utilice estos paquetes Snap va a encontrarse con un montón de ventajas, entre ellas las de no depender de librerías que se pueden ir actualizando de versión en versión. De esta forma puede utilizar una librería, la que él elija, y se va a mantener esa librería dentro del sistema que esté utilizando el usuario y no va a utilizar las librerías propias de ese sistema, con lo cual se va a quitar bastante trabajo por ese lado. Bien. Esto tiene un lado negativo y es que las librerías se actualizan por muchas razones, entre otras por temas de seguridad. Desde Ubuntu aseguran que estos paquetes Snap están funcionando aisladamente del sistema y que no van a interferir en ningún momento con el sistema propiamente dicho, con lo cual en teoría, insisto, en teoría vamos a quedar bastante aislados en cuanto a temas de seguridad y no deberían darnos ningún problema. Tengo mis dudas de que en la práctica esto sea así. Un agujero de seguridad es lo que es, así que yo no andaría jugando con librerías antiguas que ya no tienen revisión y bueno, no lo sé. De momento Firefox, por ejemplo, ya ha anunciado que va a utilizar estos paquetes Snap para sus próximas versiones. De Firefox, evidentemente, me fío de la Fundación Mozilla, pero de otros fabricantes no sabría qué decir. Y conforme Ubuntu vaya ganando usuarios y adeptos, pues probablemente más y más gente de naturaleza extraña se vaya sumando a estas cosas con intereses que muchas veces son desconocidos. Así que yo de momento me quedo muy tranquilo con la existencia todavía de los paquetes dev y ya veremos en el futuro cómo evoluciona esta paquetería Snap, que insisto, tiene sus virtudes, pero tiene algunas dudas y algunas neblinas en el futuro que habrá que ir despejando poco a poco. Bien, para terminar esta videodistro, las sensaciones con las que me quedo después de haberla utilizado, y es la que, insisto, estoy utilizando ahora mismo en mi escritorio normal con la que estoy grabando, son bastante positivas. El sistema funciona muy bien, es bastante ligero, ha mejorado mucho, se nota un montón la evolución y el pulido que poco a poco ha ido adquiriendo el escritorio Unity, y va a ser una pena despedirse de él a partir de Unity 8. Ya veremos también cómo evoluciona ese asunto. El futuro de Canonical en ese sentido va a ser bastante interesante y bueno, hay muchos campos abiertos en cuanto a las cosas que van a hacer en las próximas versiones. Por suerte contamos con esta 16.04 que nos da, insisto, 5 años de soporte para que los futuros cambios de Ubuntu en cuanto a Mir, Snap, Unity 8, todas esas cosas, pues puedan dar problemas o no. Tenemos esta versión 16.04 con la que podemos agarrarnos y con la que vamos a poder trabajar de forma estable hasta 2021. Así que eso está muy bien. Y por lo demás, bastante contento con esta distribución, que va a ser la que voy a utilizar hasta que decida dejar de hacerlo. Aunque eso, insisto, tiene más que ver con Canonical que con la propia Ubuntu, con la que estoy muy feliz a día de hoy. Bien, esto ha sido todo. Me despido de vosotros, agradeciéndoos como de costumbre los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog juna25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.